Bienvenidos a Historias Contadas. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917. Capítulo 20. Páginas 168 a 176. Eran las 10 cuando Niels volvió con el médico, que venía en el coche sentado en su propia silla de viaje, cubierto con su pelliza de merino y con las manos enguantadas. Cuando el coche llegó junto a la escalera principal, se abrió la puerta de la cuadra y apareció Manuel en ropa de faena y con sus grandes botas de campo. Una vez que el médico se apeó, se saludaron los dos hombres dándose la mano en silencio y subiendo después, sin decirse palabra alguna, las escaleras. En la antesala se despojó el médico de su pelliza, dejando ver una levita de estambre, de hechura perfecta y una gran corbata de raso con un alfiler de diamante. Era un hombre de unos 40 años, tipo esbelto, de cara muy angulosa, con pequeñas patillas oscuras. Se adivinaba que desde el primer momento había procurado no manifestar en sus gestos la menor extrañeza, ni mucho menos escandalizarse de la vestimenta de Manuel. Al entrar en la sala, hizo también como si no se fijase en el arreglo especial de ésta. En su calculado cuidado de no mostrar la más pequeña curiosidad intempestiva, se quitó de su aguda nariz sus lentes de oro, se volvió a Manuel y con un feliz esfuerzo para dejarle completamente tranquilo, le dijo: «Bien, creo que lo mejor será ver al muchacho». «Es mi mujer la que ha querido oír su opinión sobre mi hijo», contestó Manuel, que se molestó inmediatamente por la forma con la que le habló de Gutten. «Yo no creo que tenga gran importancia, un probable resfriado de primavera corriente». «Bueno, vamos a ver». Hansin se levantó de la silla tan pronto como el médico apareció en la puerta del dormitorio. Esta vez no consiguió ocultar también sus pensamientos y permaneció un momento en pie en el umbral, contemplándola con visible extrañeza. Era evidente que los rumores, junto con su propia fantasía, le habían pintado una imagen completamente distinta de la traída y llevada mujer del cura de Bexby. «Su hijo está enfermo», dijo él con súbita compasión después de acercarse y estrecharle la mano. «He de esperar que no sea nada. Su marido opina que se trata de un resfriado corriente». Cogió una silla y se sentó junto al lecho. Gutten seguía dormido, no despertándose ni siquiera cuando el médico, despojándose de sus enormes puños, le tocó la cabeza con sus largas manos blancas, muy cuidadas, y le tomó el pulso. Solo cuando le tocó la venda que tapaba el oído enfermo, abrió el niño los ojos. Durante un momento estuvo mirando fijamente y sin moverse a aquel hombre desconocido, despertándose completamente cuando vio a su madre al otro lado de la cama. Volvió a mirar al enigmático desconocido, contemplando su negra levita, su alfiler de diamante y sus grandes dientes blancos, mientras en sus opacos ojos blanqueazules comenzaba a reflejarse la angustia. Hansin le levantó con cuidado en la cama, le apartó el pelo de la frente y dijo, animándole: «No tengas miedo, hijo mío, es el médico, que quiere verte el oído. Es muy desagradable, tanto dolor, ¿verdad? Y el médico es un hombre bueno que quiere quitártelo». En ese instante pareció que Gutten se dio cuenta de todo. Abrió la boca y en sus ojos empezaron a apuntar las lágrimas. Pero entonces vio a su padre, que estaba detrás de la cabecera, y contuvo el llanto. Era como si comprendiese enseguida que podía darle una alegría especial, mostrándose valiente ante aquel extraño. Entretanto, el médico se había puesto a examinar el oído del enfermo. Al sacar la venda salió del oído, como de costumbre, un líquido maloliente. La cara del médico se puso pensativa. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó poco después.
Hace 2 años que lo venimos observando, contestó Hansin. ¿2 años? Sí. Él miró a Manuel, quien, sin embargo, no entendió la mirada y confirmó las palabras de su mujer con una inclinación llena de confianza. Entonces Hansin comenzó a contar los comienzos de la enfermedad, sus manifestaciones periódicas y el sueño intranquilo de la noche última. El médico le escuchó atentamente, mientras su cara se iba poniendo más pensativa. Cuando ella terminó de hablar, pidió él una luz, y así que la encendió, pasó las llamas repetidas veces sobre los ojos de Guten. Luego mantuvo algunos instantes sus manos en la parte posterior de la cabeza del niño y a continuación se puso a examinar cuidadosamente la parte detrás de la oreja, donde vio que la piel estaba un poco estirada debido a una hinchazón incipiente. Hasta aquel momento había estado tranquilo Manuel, mirando y con las manos en la espalda. Había decidido cumplir esta vez la voluntad de Hansin, y aunque sentía pena por Guten, que, con grandes lágrimas en los ojos, luchaba para conservar la firmeza de ánimo, no había querido meterse en las investigaciones del médico. Pero cuando éste tomó su estuche y sacó de él diversos instrumentos puntiagudos y afilados, perdió el dominio. ¿Es necesario eso?, preguntó en un tono un tanto imperativo. El médico le miró extrañado. Sí, dijo secamente. Y pidió agua caliente, una toalla y varias cosas más que indicaban operación. Manuel se quedó perplejo. ¿Permitiría que este descreído pusiese las manos en su hijo? Apenas se atrevía a mirar a Guten, que a la vista de los instrumentos se había puesto pálido como un cadáver y le pedía protección con la mirada, pero casi le dolía más presenciar la diligencia con que Hansin ayudaba al médico, la sangre fría con que ella ponía a su hijo en las manos de aquel charlatán. Al acercarse al médico con el primer instrumento desapareció el último resto de valor de Guten. Con angustia mortal se arrojó a su madre echándole los brazos al cuello. En este momento Manuel abandonó la habitación. No quería presenciar aquella acción cuya responsabilidad recaía por completo sobre Hansin. Se marchó a la sala y cuando desde allí oyó el primer grito desgarrador de Guten, se fue a su habitación y se puso a pasear para ahogar con sus pasos los gritos procedentes del dormitorio. Su espíritu estaba en la fase más agitada. No comprendía a Hansin. Se sentía como metido en una emboscada en su propia casa, vergonzosamente traicionado por aquella en quien con más seguridad había confiado. Al cabo de 10 minutos se oyeron voces en la sala, y cuando entró en ella vio al médico con el sombrero en la mano, dando a Hansin sus últimas instrucciones. Inmediatamente después se despidió. «Yo creo que usted toma muy a la ligera la enfermedad de su hijo», dijo el médico en el vestíbulo, a donde Manuel le había acompañado en silencio. Yo no quise entrar en detalles delante de su mujer, pero considero un deber decirle que el estado del niño es grave. Sufre una infección vieja, arraigada y al parecer muy maligna, que desgraciadamente se le ha dejado extender y poco a poco ha invadido completamente el oído interno. Naturalmente, de momento me es imposible decir lo que puede ocurrir, pero según el giro que la enfermedad parece haber tomado últimamente, tenemos que estar preparados para una crisis inminente. De momento he tratado de dar salida libre al pus, perforando el tímpano. Asimismo, he aconsejado compresas de vinagre en los pies o hielo en la cabeza, mas no puedo hacer hoy. De momento hay que procurar al niño la máxima tranquilidad hasta que veamos el rumbo que ha tomado la infección. Ahora bien, si durante el sueño aparece, sin embargo, la más pequeña señal de rigidez en el cuerpo, y no hablemos de espasmo, avíseme enseguida. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar a cualquier precio. El tono resuelto del médico y la completa aclaración al parecer de la situación de Guten no pudieron por menos que causar cierta impresión a Manuel.
Tan pronto como desapareció el coche, volvió inmediatamente al dormitorio. Allí encontró a Guten acostado boca arriba, con la cabeza vendada y como sumido en un profundo sueño. Al ver al padre sonrió y cuando Manuel se aproximó al lecho y le preguntó cómo estaba, se incorporó por su propio esfuerzo y comenzó con toda valentía, casi presumiendo, a contar todo lo que le había hecho el médico. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. ¿Pero qué es esto?, exclamó Manuel, volviéndose a Hansin, que en aquel momento entraba de la cocina con Sigrid y Dagny, confiadas a Belón durante la visita del médico. El niño está completamente espabilado. ¿A qué viene ese hablar de fiebres y espasmos y no sé qué más? ¿Habló el médico algo de eso?, preguntó Hansin extrañada y parándose en medio de la alcoba. Oh, habló de eso lo que quiso. Ya se sabe, los médicos, pero ¿quién viene ahí? De la habitación grande llegó el ruido de pasos pesados y el sonido de un bastón. Poco después apareció en la puerta abierta una anciana corpulenta. ¡Abuela!, exclamaron a un tiempo Manuel y los niños, extendiendo los brazos hacia ella. La misma, dijo repartiendo inclinaciones a su alrededor. ¿Qué pasa aquí? Hemos oído que habíais mandado el coche a buscar al médico de Kinloss. Y como tuve oportunidad de venir hasta el camino del molino con Kristen Hansens, me arreglé inmediatamente. ¿Qué ha pasado aquí? Esperamos que no sea nada, contestó Manuel. Guten se ha resentido un poco de su viejo mal. Y Hansin se asustó y no paró hasta traer al médico. El Señor está por encima de todo y por tanto no pasará nada malo. El padre y yo nos asustamos un poco, como podéis suponer. Aquí, desde luego, no suele venir el médico. Soltó el gran broche de plata de su manto verde, se quitó la pañoleta y se alisó el pelo de la frente, gris como el acero. Con los años se había puesto más gorda que antes y la hipocresía le había hinchado manos y pies, haciendo su paso tan penoso que fuera de casa tenía que valerse de un bastón. El niño está bien, no hacía falta traer al médico, dijo ella después de acomodarse en la silla que había al pie de la cama y contemplar un momento a Guten, quien, ante la alegría que le había causado la venida de la abuela y sobre todo la vista de un envoltorio que ella había traído a la cama, se había animado completamente, enrojeciéndoles las mejillas. Por otra parte, no parece, creo yo, tan abatido. Te has asustado como si fueras una niña, Hansin. Te estás pareciendo a los de Copenhague, que basta que tengan un dolor de dientes para llamar inmediatamente al médico y al farmacéutico. Si el niño no tuviese eso en la cabeza, parecería el niño más feliz del mundo. Hansin se había sentado junto a la ancha cama de cortinas, donde se disponía a dar el pecho al pequeño. Sin embargo, el médico dijo que no estaba así, ni mucho menos, y que deberíamos haberle cuidado desde hace mucho tiempo, dijo ella, intentando defenderse, aunque el fresco aspecto de Guten y la despreocupación de los demás había vuelto a hacerla dudar otra vez. Sí, el médico, rió la madre dando unos golpecitos a Sigrid, que se frotó contra ella, insinuándose como un gato, mientras devoraba con los ojos el paquete. Si todo ocurriese siempre como ellos predican a la gente, hace tiempo que todos estaríamos en la tumba. ¿Qué pasó recientemente cuando se dijo que la chiquitina de Persen se había tragado una aguja de coser? El médico le llenó la tripa
la tripa de patatas y de pan hecho una masa y de otras cosas, de tal modo que la pobre criatura estaba como si fuera a reventar, y todo para encontrar la aguja alfiletero de la abuela. Pero el médico no tuvo más remedio que hacerlo, replicó Hansin. Puede que sí, pero yo recuerdo lo que le pasó a Soren Zegler. Todavía teníamos al viejo médico Belov, que dicen que era mejor que este doctor Hansin. Belov dijo que Soren no viviría más de 3 días, de modo que la familia no paró un momento entre disposiciones testamentarias, repartos y pintando la sala para la capilla ardiente, hasta creo que encargaron el ataúd y 3 días después volvió Soren a sus quehaceres habituales, con la pipa en la boca. Y así sigue hoy día, a pesar de estar próximo a los 90. ¿Qué me dices a esto? Mejor sería que los médicos fuesen menos atrevidos y dejasen a Dios disponer de la vida y de la muerte. Así, en muchos sitios, habría quizá menos penas. Es verdad, esas fueron precisamente mis palabras, dijo Manuel, que se paseaba por la habitación con las manos a la espalda. Y por mucho que digan, yo seré siempre de la opinión de que muchas veces es preferible aplicar los viejos y buenos remedios caseros que seguir los consejos de los médicos, con todas sus medicinas y venenos que acaban con la salud de tanta gente. Yo me traje apresuradamente un poco de calmante, no sabía lo que ocurría, y así estuve en casa de Maren Nilen y cogí un poco de grasa vermicida. Es muy buena para la tripa. Según estaba hablando, deshizo el paquete en su regazo y sacó diversos paquetitos que despidieron un fuerte aroma, y finalmente 3 cerditos rojos de azúcar, que repartió a los niños entre palmaditas y exhortaciones. Guten recibió su regalo con la tímida sonrisa con que solía mostrar su agradecimiento, mientras que Sigrid casi arrebató el cerdo de la mano de su abuela y echó a correr con él a otra habitación. Bueno, ¿qué hay por casa Els? Preguntó Manuel, cambiando de conversación. Nuestro querido y viejo abuelo ya puede estar orgulloso de la alegría que causó anoche con sus palabras. Aquel fue realmente un momento solemne para todos nosotros. Sí, está contento como un niño, pues nunca esperó que pudiera convertirse en orador, de suerte que agradece mucho al Señor haber querido servirse de él como instrumento y bendecirle para que pronunciase las palabras acertadas en un gran momento. La conversación fue interrumpida por Abelón, que apareció en la puerta anunciando con su fuerte voz que la mesa estaba servida. Al instante se levantó la abuela para irse. Manuel trató de convencerla para que se quedase a comer con ellos, pero ella había prometido a Kristen Hansen estar junto al camino del molino para cuando él volviese y ya era hora de irse. Tengo también que ir a casa a tranquilizar al padre. Anda por allí y se cree que ha sucedido una gran desgracia. Se puso la pañoleta y el manto. Al llegar a la puerta se volvió una vez más, inclinó la cabeza y sonrió a Guten diciendo: «Ven a casa el domingo que tendrás pasteles de requesón, hijo mío». Y volviéndose a Manuel añadió: «El padre vendió la vaca negra gruñona. Es difícil la cuestión de precios este año». El extremo superior de la gran mesa en la habitación grande estaba cubierto con un hule castaño. Sobre él había una olla de barro con sopa de coles. Medio pan de centeno, un platillo con sal en grano y la acostumbrada jarra de agua. Manuel se sentó al extremo de la mesa. A su izquierda, bajo la ventana, estaban Niels y el viejo Soren, vaqueros de la casa. Al otro lado de la mesa se sentó Hansin con 2 niños y Abelón. Había también una viejecita y un par de niños de la calle, por costumbre entre la gente pobre de la aldea. Estos últimos se habían presentado a la hora de la comida y se sentían como en su propia casa. Guten estaba en su cama. Después de irse la abuela, se puso enseguida a descansar, quedándose dormido con su cerdo de azúcar en la mano.
Todos inclinaron la cabeza y juntaron las manos cuando Manuel, en voz alta, comenzó a rezar. En nombre de Jesús, vamos a la mesa a comer y a beber. Honremos a Dios, que nos da los manjares, y recibámoslos en nombre de Jesús. Al principio se comió en silencio, solo se oía el roce de las cucharas de cuerno contra los platos de barro y el ruido de las bocas al sorber la comida. El que más ruido hacía era el vaquero Soren. Tenía en la mano izquierda un trozo de tocino caliente que metía repetidas veces en el salero, chupándolo entre cucharada y cucharada. ¿Alguno de vosotros ha oído alguna novedad del Parlamento?, preguntó Manuel una vez calmada la primera hambre. Segunda pausa en Historias Contadas. Gracias por estar escuchando. No te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Ahora continuamos con la segunda parte del audiolibro. ¿Qué, Soren? Tú sueles estar bien informado de la marcha de la política. Sí, siempre se oye algo nuevo, contestó Soren con la boca llena. Y encarnando las cejas en un intento de darse tono, era un tío materno de uno de los diputados, y en calidad de tal pasada por un oráculo en materia política. Yo pienso que pronto iremos todos a la capital. ¿Crees que será disuelto el Parlamento? ¿Y se celebrarán nuevas elecciones? ¿Recurrirá una vez más el gobierno a este expediente? ¿De qué serviría? Oh, no, pero ya iba saliendo hora de que el hombre corriente pudiese decir algo en este país. En esto tienes razón. Hace mucho tiempo que debía ser así. Se hubiese evitado de este modo muchos contratiempos. Bueno, vamos a dar las gracias por la comida, dijo al ver a que todos habían terminado de comer. Hasta Soren había bajado la cuchara después de haberla lamido bien, dejándola limpia y seca con su dedo pulgar. Se rezó una breve oración y cada uno se fue a su sitio. Como de costumbre, Manuel subió a su cuarto para soñar un poco, echado en el sofá de hule. Soren atravesó con paso pesado el huerto y desapareció en el Enil, donde verano e invierno echaba sus siestecitas sobre un haz de paja. Niels, en cambio, se fue a su cuarto, que estaba junto a la cuadra de los caballos, donde se había instalado como un estudiante, con una mesa lavabo convertida en escritorio, un estante lleno de libros bellamente encuadernados, un trozo de alfombra debajo de la mesa y una larga hilera de pipas. Sobre la cama había una fotografía de la Escuela Superior de Sandinge. Representaba la entrada de la escuela de tipo conventual y completamente cubierta de hiedra, delante de la cual había un grupo de profesores y alumnos. En el centro de la fotografía se veía la redonda figura del viejo director con su ancho sombrero y los largos rizos del cuello. Debajo, en letras de oro, las palabras con que él solía despedirse de sus alumnos: intrépidos en la vigilancia. Después que Niels cebó la pipa más larga, se sentó a la mesa y estiró a su gusto sus gordas piernas. Luego sacó del bolsillo un número reciente del Diario del Pueblo, lo extendió con cariño sobre la mesa y se puso a leer por 20ª vez el siguiente artículo. La libertad del domingo en el país, una llamada a la juventud. Hoy me permito escribir sobre la libertad del domingo en el país. Es penoso el espectáculo tan frecuente en todo el país que nos ofrecen los jóvenes, incluso las jóvenes, que debieran tener mejores pensamientos, empleando las horas de la tarde del domingo y de los días en que no se trabaja en diversiones frívolas e inútiles como el juego de bolos a dinero o en consumir bebidas alcohólicas, con la frecuente consecuencia de que los jóvenes se embriagan, gritan y aúllan como animales, a todo lo cual siguen otras muchas manifestaciones de la peor clase. Semejante espectáculo tiene que molestar a toda persona libre espiritualmente, ya que esta juventud debía tener el pensamiento
en cosas más altas y dirigir sus esfuerzos a cosas más nobles, especialmente en esta época, en que el faro de la libertad ilumina a todo el país, convocando a todos a la lucha por la libertad y el derecho del pueblo. En nuestro distrito, gracias a nuestros buenos maestros y dirigentes, ya no se ven esos espectáculos indignos de gente libre, pero en muchas otras parroquias siguen todavía con estas malas costumbres, y por eso yo hago un llamamiento a la juventud para que, unidos todos también en este punto, luchemos por la victoria del espíritu sobre las tinieblas de la esclavitud, de modo que podamos cantar con el poema que todos seamos guiados a la ciudad de la luz y del esplendor. N. Niels Damgaard. Cuando a la noche regresó Manuel de Skibberud, donde había asistido a una junta de carácter administrativo, todavía Guten seguía dormido, después de no haberse despertado en toda la tarde. «¿Ya lo ves?», le dijo a Hansín. «¡Qué bien sabe lo que se hace! Mañana le tendrás también en la cama». Hansín no contestó, aunque ella estaba muy lejos de compartir el punto de vista de su marido sobre el estado del niño. Le parecía que había algo completamente fuera de lo natural en este sueño, que pronto iba a durar 24 horas y que le traía a la memoria el horrible recuerdo de otro niño, un hermanito de su amiga Ana, que murió de una enfermedad cerebral y al que ella había cuidado estando soltera. Algunas veces durante la tarde había intentado despertarle para hacerle comer algo siquiera, pero el niño solo se había limitado a entreabrir los ojos y mirarla con una mirada apática, sin querer tocar la comida. En cambio, había bebido ávidamente un par de veces, dejando caer inmediatamente la cabeza sobre la almohada para seguir durmiendo. Hacía medianoche ella y Manuel se despertaron al oír un sonido que no pudieron explicarse durante largo rato. Les pareció como si alguien anduviese con la tajadera en la cocina. De pronto le pareció a Hansín que era la camita de Guten, que se movía sin cesar. «Enciende la lamparilla», dijo. «Es Guten». Manuel encendió una cerilla y Hansín vio inmediatamente a su resplandor la lucha de los brazos del niño. Saltó al instante del lecho y se acercó a la cama de Guten. Le quitó aprisa la almohada y le puso los brazos a lo largo del cuerpo, que temblaba de pies a cabeza. Manuel, que entretanto había encendido la lamparilla, no comprendía lo que pasaba. En el primer momento creyó que Guten se había despertado y estaba jugando, pero cuando vio que Hansín se quitaba una horquilla del pelo y la metía con fuerza en la boca del niño, gritó: «¡Pero en nombre del cielo, Hansín! ¿Qué haces? ¿Qué le pasa al niño?». En este instante tomó fuerza la llamita de la lamparilla y a su luz vio que la cara de Guten estaba completamente amoratada, los dientes apretados y los labios cubiertos de espuma. Entonces recordó las palabras del médico y le empezó a dar vueltas la cabeza. Entonces, ¿tenemos espasmos, Hansín?», balbució. Ella hizo un signo afirmativo. «Tienes que traer al médico», añadió ella poco después, cuando Manuel se quedó inmóvil. «Y tienes que darte prisa, Guten está muy enfermo». Sí, dijo él, como si despertase de un aturdimiento. Se puso algunas ropas y atravesó a tientas la oscura antesala para ir a despertar a la gente. Como observase luz en la ventana del mozo, comenzó a llamar ya en las escaleras: «¡Niels! ¡Niels!». Y hasta aquí llegamos con el capítulo 20 de La Tierra Prometida. Pobre Guten y su oído enfermo. Próximo capítulo, jueves 23 de abril. Gracias por escuchar y nos vemos en Historias Contadas.